Buenas tardes amigos de la provincia de Paita, de la región. Continuamos en este recorrido por diferentes sectores de la provincia de Paita y esta vez hemos llegado hasta el Parque El Overal del sector de Fonavi, en donde hoy la propuesta de una institución educativa privada, ESCADE, una institución educativa al servicio de la provincia de Paita, a través de sus estudiantes, a través de destacados docentes de esta amada y querida provincia de Paita, hoy fortalecen una propuesta especial que tiene que ver pues con el nombre de nuestras calles. ¿Qué nombres de paiteños tienen pues a bien resaltar la historia de nuestra provincia de Paita? Sin lugar a dudas, miramos Paita y falta identidad. Es ese tema que hoy nos trae aquí desde esta plataforma virtual para conversar en primera instancia con pues personas muy conocidas, destacar la presencia de una docente también muy reconocida en el puerto de Paita. Hoy contribuye a este proyecto cultural, histórico de la provincia de Paita a través de la institución educativa ESCADE. Estamos con la profesora Delcy Chinchay, a quien saludamos. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, señor Dani Loro. Sí. Qué gusto estar aquí reunidos en esta tarde. Mire usted, en estos momentos se está llevando a cabo una actividad de visualización para que los jóvenes aquí, estudiantes sobre todo, propongan a la autoridad municipal este proyecto bastante interesante de, pues en este caso, proponer nombres de paiteños que han marcado historia aquí en nuestra provincia de Paita y que lleven su nombre en algunas calles que sin lugar a dudas podemos conocer algunos nombres pero no destacan. Así es, lo que pasa es de que nos hemos quedado con estos grandes personajes paiteños como son don Miguel Grau, un hombre muy reconocido en todo el mundo, y nuestros héroes, los hermanos Cárcamo, pero hay tantos otros personajes como el doctor Luciano Castillo, como el profesor Vidal Rivas, que hace muy poco nos dejó, tantos personajes que han hecho historia y que solamente los conocemos quizá por nombre, pero no sabemos quiénes son. Y algunos ni siquiera los nombres de aquellos personajes. Entonces este proyecto pues justamente quiere un poco ayudar a la cultura, sobre todo, a que nuestros jóvenes, como ustedes ven, niñas, jóvenes que están aquí grabando, hagan suyo ese conocimiento de esos personajes que han dado mucho por nuestra patria, especialmente por nuestro Paita. Muy bien, profesora, creo que empujar todo tipo de proyecto que obviamente oriente a la juventud, a las nuevas generaciones, creo que es bastante interesante. Sumamente interesante, porque quienes están aquí con nosotros acompañándonos pues son nuestras reinitas de este año. Entonces siempre cuando las niñas salen de reinas, las coronamos, hacemos su algarabía y todo, y ahí nomás queda. Pues tratamos ahora de hacer que participen un poco más y que hagan de ese reinado un proyecto de vida, un proyecto que les ayude tanto a la cultura personal como a invitar a otros a leer un poco más y conocer algo que realmente es nuestra obligación saber, conocer a nuestros personajes. Muy bien, profesora Delcy, muchas gracias por estas palabras bastante aportantes en esta tarde de este parque, desde este paraje. Creo yo que mientras pues fortalezcamos y respaldemos la iniciativa de nuestras reinas de la institución educativa ESCADE, creo que va a permitir tomar conciencia. Las autoridades, esperemos que esta propuesta que nace aquí con un grupo de estudiantes, ojalá que sea tomada en cuenta por parte de nuestras autoridades. Esperemos que este proyecto tan interesante tenga eco, que nuestras autoridades logren escuchar y captar cuál es el propósito de este trabajo que venimos realizando conjuntamente con el profesor Felipe, que es quien tuvo la idea de hacer un hombre muy estudiado, un hombre muy preparado, y que en verdad a mí me ayudó un poco a motivarme, y espero pues que las autoridades pongan un poquito de énfasis en conocer
lo que este proyecto quiere enseñarles, que nuestras calles de Paita tengan los nombres de personajes que han sido parte de nuestra historia, que han dado su vida por la patria y que realmente debemos tenerlos en un buen lugar. Muy bien, profesora. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Dani. Muy amable. Estamos en directo desde el Parque Loberal. Estamos con Felipe Mejía Arceyes, con quien conversamos respecto a este proyecto que nace en relación pues a un grupo de estudiantes de la institución educativa particular ESCADE. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes a toda tu teleaudiencia. Sí, en relación a este proyecto bastante interesante, porque esperemos se convierta en una propuesta municipal, finalmente para que las calles de Paita lleven el nombre de un personaje histórico reconocido. Sin lugar a dudas tenemos asentamientos humanos que llevan el nombre de repente de una fecha, por ejemplo 1 de junio, 2 de agosto. No estamos en contra del vecindario, sin lugar a dudas también tenemos nombres de autoridades que han pasado pero que no dejan huella en la historia de Paita. Así es, este proyecto básicamente busca resaltar la identidad sobre los personajes y nuestra historia de Paita. Es un proyecto que ha sido ideado por las reinas 2020 de la institución ESCADE, que ellas dijeron, muy bien, ya hemos sido elegidas reinas, ¿ok? ¿Qué más hacemos por la ciudad? Generemos educación, generemos cultura. Y idearon este proyecto en el cual busca resaltar a los personajes que han contribuido a la historia nacional e internacional y que han nacido en la ciudad de Paita o en la provincia de Paita, pero que aquí en Paita no se les reconoce como tal. Más bien preferimos tener sectores con nombres de personas que han contribuido escasamente o nada a la historia de Paita, e incluso han destruido a Paita. Llámense, por ejemplo, Keiko Fujimori, Alan García, personas que no han contribuido en el desarrollo de Paita para nada, pero nuestros asentamientos humanos tienen sus nombres. La idea de este proyecto es que mediante el conocimiento de estos personajes, mediante una serie de videos en el cual estamos grabando, se dé a conocer personajes de Paita que brillan a nivel internacional, como Luigi Alba, como Luis Guinoquio Feijó, como Camilo Carrillo, como Vidal Rivas Castillo, como personas que han contribuido en la escena nacional e internacional, pero que aquí en Paita son poco valorados. Esa es la idea del proyecto. Muy bien, interesante destacar personajes históricos. Justamente escuchábamos en la ambientalización de los presentes aquí, de las niñas, de la joven, la biografía de personajes que han dejado un precedente histórico bastante notable. Escuchamos, por ejemplo, la representación de Garrido, un marino y político. Hemos tenido la presencia dentro de la política bastante marcada aquí en nuestra provincia de Paita. Sí, por supuesto, Paita es cuna de políticos, de marinos, de médicos, de artistas que han brillado a nivel nacional e internacional, y que mínimo, en agradecimiento por su labor, mínimo una calle debería tener su nombre. Pero es lamentable que tengamos nombres de asentamientos humanos, de sectores, de pueblos jóvenes o calles que no valoran a estas personas. Ahora, vuelvo a reiterar, este proyecto se podría convertir en una propuesta para el gobierno municipal. ¿Tienen esa expectativa desde esta institución? Por supuesto. Es un proyecto que tiene una primera fase, que es la de sensibilización, dar a conocer, porque como dicen, nadie ama lo que no conoce, dar a conocer sobre estos personajes. Y una segunda fase es una propuesta que los mismos alumnos harían, ¿sí?, acompañado con la profesora Daisy, con mi persona, con la profesora Yulisa y con el profesor Víctor, que es el productor a cargo de esto. ¿Para qué? Para que se ponga en práctica la ley que dice que los asentamientos humanos deben llevar el nombre de personajes icónicos de la localidad, y sobre todo de personajes que desafortunadamente ya no están con vida, ¿no? Vemos sectores que llevan nombres de personas que aún están con vida, contraviniendo a la ley. Entonces, es una propuesta que nosotros queremos hacer a la autoridad, y a través de las reinas
yo creo posible que sí se va a poder hacer. Esperemos que un acuerdo de consejo, las autoridades, nuestros regidores que nos están mirando a través de las redes sociales, desde el Parque Loberal, desde este parque municipal, pues tomen conciencia también, porque todo nace a raíz de esa palabrita mágica, identidad, ¿no? La identidad que debemos promover, y creo que hoy nuestros estudiantes de esta institución educativa privada nos están demostrando que cuando hay interés se puede lograr mucho. Así que adelante, pues felicitaciones a la institución educativa en general. Muchísimas gracias, y hacer un llamado también al resto de instituciones, porque la labor fundamental, la función fundamental de una institución educativa es educar y generar cultura. Entonces, este proyecto sería bueno que se replicara, que más gente, más personas conozcan más personajes de Paita, y así poder decir, aquí en Paita sí tenemos historia, sí tenemos personas de renombre, y no es necesario que vengan otras personas con sus nombres a querer ponerlos en nuestros sectores, en nuestras calles. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable, señor Daniel. Muchas gracias, don Felipe Mejía Arcelles. Ahí están nuestras estudiantes, muy breve, para conocer un poco más de los personajes, porque ellas están aquí conociendo, nos están ilustrando, ¿no? Para recordar, para refrescar la memoria. ¿Quién fue Sofocleto, mi estimada? Buenas tardes, ¿tu nombre? Stephanie Espinosa Otero. Te escuchamos hablar de Sofocleto, a ver si nos puedes resumir lo que nos puedes contar un tanto de este personaje paiteño. Claro, Luciano Castillo. No, Sofocleto. Disculpe. Sofocleto nació el 12 de abril de 1926. Fue un gran escritor y poeta paiteño, y fue periodista deportivo también, ¿no? claro, fue humorista también. Y tenemos que recordarlo porque él ha sido un histórico y bueno, dedicado, ¿no? al tema del periodismo, la redacción. Muy importante destacar a este personaje. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún mensaje a los jóvenes, a los estudiantes de la provincia de Paita? Conseguir sus sueños. Conseguir sus sueños y seguir adelante en lo que se proponga. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Estamos con una joven. Buenas tardes, ¿tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Mariel Peralta Coronado, y bueno, me gustaría hablarles acerca de Camilo Castillo Martínez. Él nació en Paita el 15 de diciembre de 1830. Fue un marino y político peruano. Él fue compañero de Miguel Grau, y se le puede considerar que fue comandante del monitor Huáscar. Sí, estamos hablando de la Guerra del Pacífico, y justamente tenemos que destacar a estos personajes. ¿Qué mensaje le dejas a las autoridades, al alcalde, a los regidores? Esperemos que este proyecto que ustedes están encaminando en esta tarde sea escuchado por nuestros... Claro, que nuestras voces, lo más importante es que nuestras voces sean escuchadas, para que así Paita, las calles de Paita puedan tener los nombres de grandes paiteños que lamentablemente hoy en día no son reconocidos a nivel ni provincial ni nacional, ¿no? Entonces es importante que las voces de nuestras mises puedan ser escuchadas, para que las calles de Paita puedan llamarse como se deben, ¿no? Y recuerden que cuando uno persiste, consigue lo que quiere. ¿Qué es identidad para un joven de qué edad? ¿Me disculpa? ¿Su edad de usted? De 14 años. 14 años. ¿Qué es identidad? Bueno, identidad es hacerse, es llamarse, o sea, es hacerse llamarse como uno mismo, es darse a conocer sus voces. Nosotros tenemos una identidad en Paita y debemos reconocer eso, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos valor en Paita, tenemos esa... De reconocer lo que tenemos, nuestras riquezas. Nuestras riquezas, porque que Paita... Es mucha, histórica, tenemos... Cultural, ¿sí? Histórica, y lamentablemente las autoridades por Paita... no hacen nada, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tu nombre me reiteras, por favor? Mariel Peralta Coronado. Estudiante del grado de... Tercero de secundaria. Estamos en Institución Educativa ESCADE. Muchísimas gracias, muy amable por estas palabras. Un mensaje a la juventud que nos vea a esta hora de la tarde. Que, como les decía, busquen
señalar su identidad como paiteños, porque Paita es rica no solamente en cultura, sino también en historia. Muy bien. Muchas gracias, muy amable, profesor. Nos despedimos y ella también es parte de este equipo de nuestras Miss, ¿no? De 2020, es nuestra reina de SCADE y por supuesto también queremos saludar. Buenas tardes, ¿tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Ariana Elizabeth López Chávez. ¿A qué personaje podrías recordarnos aquí a todos los paiteños para proponer a las autoridades que lleve el nombre en una calle de nuestra provincia de Paita? Por ejemplo. Bueno, primero, buenas tardes con todos. Les voy a dar un breve resumen de Francisco Alvarado Ortiz. Francisco Alvarado Ortiz nació en Paita, prócer de la independencia peruana. Se unió a las huestes patriotas tras proclamarse la independencia en Paita. Francisco Álvarez, ¿no? Francisco Alvarado. Francisco Alvarado. Que se acuerda el alcalde, se apellida Alvarado, ¿no? Alvarado Layo. Entonces Francisco Alvarado participó, ¿verdad? En ese aspecto tenemos que destacar personajes históricos. ¿Y qué llamado le haces a las autoridades al respecto? Que reconozcan el gran logro que hicieron estos personajes por Paita y no reconocer a los personajes que le hicieron daño a nuestra ciudad, que no trataron bien a nuestra ciudad como se merece, que reconozca las identidades de los personajes, que hicieron una gran historia política. Con sus batallas marcaron Paita, y no solo Paita, también todo el Perú fueron reconocidos por todo el Perú. Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí con nuestros estudiantes, muy amable, ¿eh? ¿Me reitera su nombre, por favor? Ariana Elizabeth López Chávez. Muy amable, Ariana, muchas gracias. Buenas tardes, nos vamos a despedir desde el Parque Loberal. Profesora, ¿algo más que agregar? Felicitar aquí la iniciativa. Esperemos que esto sea próspero para nuestra ciudad, porque es una propuesta bastante sustanciosa. Sí, Dani, darte las gracias por haber venido hasta aquí a esta entrevista, que en verdad no tiene otro objetivo que dar a conocer a estos grandes personajes y sobre todo valorar la identidad. El auténtico paiteño tiene que saber defender a su tierra, tiene que saber conocer quiénes vivieron aquí, quiénes hicieron historia, y la auténtica identidad es sentirse realmente paiteño de verdad. Muy bien. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a ti, Dani. Muy bien, con esta propuesta nos despedimos. Señores autoridades, creo yo que tenemos que escuchar, ¿no? Mientras la autoridad tenga oídos para la población del vecino a pie, creo yo que va a prosperar esta provincia de Paita, y la propuesta es que nuestras calles de nuestra amada y querida provincia de Paita lleven los nombres de personajes que han marcado un hito en la historia de nuestra localidad. Muchísimas gracias. Con estas imágenes nos despedimos desde el Parque Loberal. Muchas gracias, profesores. Muy amables a nuestras reinas de Institución Educativa Privada SCADE.